a dejaros con el conferenciante, pero quien lo va a presentar es un gran amigo nuestro, un filósofo también de esta casa, un entendido de la cultura valenciana, que ha dado en esta casa muchísimas conferencias y para nosotros es un placer tenerle. Yo le voy a ceder la palabra porque él va a presentar a su compañero, a su amigo, y bueno, aquí les dejo con su Andrés. Buenas noches. Buenas tardes. Buen día de nuevo. Bien, vamos a ver. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas que han destacado. Igual han habido grandes criminales y han habido grandes humanistas y han habido grandes filósofos, grandes inventores. Y gracias a aquellos que nos recuerdan sus vidas y sus éxitos, eso es ejemplo en el caso de los buenos a seguir y un ejemplo en el caso de los malos para no seguir. Y esto nos lo recuerdan gente que suele ser de normal a seguir. Como a mí me toca presentar a mi amigo David, solo les puedo decir que nos va a dar una conferencia una persona que es un héroe en estudiar y en investigar y un filántropo en enseñar. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy, vamos a hacer una costumbre que es valenciana, que viene del tiempo de los heretanos, de los antiguos pobladores de estas tierras, y es que vaig a demanar així permís per a començar a parlar, i normalment el que se fa és triar entre la gent que n'hi ha una persona que tinga molt edat o que sàpiga moltes coses. Entonces jo li vaig a demanar així al senyor que va presentar avui, que és un gran historiador i escritor de molts llibres molt bons, i li vaig a demanar permís. ¿Puc començar? Muchas gracias. A partir de ahora vamos a hablar en castellano o español, porque yo valenciano no sé. Entonces, porque aunque soy de aquí, de la región valenciana, en el pueblo de mi familia son castellano parlantes, pero yo respeto mucho al valenciano y lo quiero mucho. Bueno, esta conferencia de hoy yo la tenía prevista para febrero y el tiempo me ha ido cambiando las fechas hasta llegar al día de hoy. Hoy estamos a 12 de abril del 2019 y entonces resulta que Leonardo, que nació el 15 de abril. El 15 de abril de 1452 nació Leonardo, o sea que de aquí 3 días será su aniversario. Por otro lado, el 5 de mayo es el 5º centenario de la muerte de Leonardo. Están haciendo algunas actividades en algunas ciudades de España, están haciendo exposiciones. Y nosotros pues no vamos a hacer eso, pero pasado mañana, que es 14, un día antes del 5º centenario de la muerte de Leonardo, vamos a hacer una visita guiada al Museo de Bellas Artes, que si bien no tenemos ningún cuadro de Leonardo, por desgracia, pero tenemos bastantes cuadros y de una riqueza considerable de otros artistas. Entonces estáis invitados, es una visita guiada que la voy a llevar yo. Soy David y es gratuita, y entonces hemos quedado a las 10 de la mañana este próximo domingo en la puerta del Museo de Bellas Artes de Valencia, que si alguien no sabe dónde está, pues no se preocupe, que se lo decimos y ya está. Bueno, y
ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que es el tema que nos ocupa, que yo pues le tengo mucho respeto porque es que Leonardo es uno de los grandes de la humanidad. Es uno de los grandes porque en todo tipo de arte o de ciencia que él, digamos, tocó de alguna manera, ha sido siempre una punta de lanza, siempre ha ido muy por delante de los demás, y muchas de las cosas que hoy tenemos y disfrutamos como normales, pues él ya las tenía en su mente, bueno, y en sus dibujos, porque todas las cosas que él dibujó pues no se pudieron llevar a cabo porque muchas eran muy difíciles y antiguamente no había, digamos, el sistema de maquinarias que hoy había. En lo que sí que llegó a lo máximo fue en la pintura, que es lo que más conocemos todas, algunas de las pinturas, que son muy pocas las que quedan, están muy retocadas y repintadas, y algunas con parches, y algunas se las encontraron partidas por la mitad y formaban parte de la mesa de una casa, y luego las tuvieron que reconstruir, y son muy pocas las pinturas de Leonardo que se conservan en su totalidad tal y como eran antiguamente. Y ahora ya pues vamos a hacer una biografía muy pequeña, porque a mí eso no es una cosa que me interese y que cualquier persona lo puede consultar en cualquier libro, y luego iré tocando temas pues que no son tan accesibles y que seguramente os van a resultar más interesantes. Leonardo da Vinci nació en el pueblo da Vinci, que estaba cerca de Florencia, y su madre era soltera y su padre era notario, pero no estaban casados. En aquella época pues esas cosas se miraban mucho y prácticamente no se mira nada. Y entonces luego se trasladaron a Florencia, que era una ciudad muchísimo más grande, más importante, y lo llevaron a aprender pintura con un italiano, un pintor muy famoso que se llama Verrocchio, o Verrocchio, porque yo no sé pronunciar italiano, Verrocchio creo que se pronuncia, y este pintor, si bien no es muy conocido por las pinturas que tiene, es muy conocido porque casi todos los pintores, digamos, florentinos y que luego han sido famosos por todos los museos, habían pasado por la escuela de Verrocchio. Entonces allí estuvo Leonardo, y a los 20 años ya, digamos, pasó a ser maestro. Y bueno, pues abandonó esa escuela y se fue a otra, más importante, que la llevaba los que gobernaban en Florencia en esa época, que era la familia de los Medici. Los Medici eran todos médicos, lo dice la palabra, y entonces pues se habían hecho muy ricos, aparte de gobernantes que con la medicina habían ganado muchísimo dinero. Yo tuve la oportunidad, la segunda vez que fui a Florencia, porque la primera vez se me pasó, de visitar un palacio allí que se llama el Palacio Pitti. ¿Alguien lo conoce? El Palacio Pitti, bueno, no os preocupéis, yo hasta que no fui tampoco lo conocía, eso es normal. Y incluso fui una vez y no me di cuenta que estaba. Y entonces veo un palacio que tiene aproximadamente unos 200 metros de fachada por 3 pisos, y que por fuera no tiene ninguna filigrana, ningún adorno. O sea, parece como una fortaleza, todo piedra lisa. Y cuando entras dentro es todo un museo de todas las cosas que los Medici habían atesorado, porque habían sido mecenas de todo lo mejor que había en Florencia. Incluso habían creado una escuela de arte, como si dijéramos Bellas Artes, que no tenía ese nombre, pero que cuando uno ya había hecho los primeros estudios en pintura o escultura o orfebrería o cualquier tipo de arte, acudían a
a esta escuela de Lorenzo el Magnífico, le llamaban, que es de todos los Medici, porque hubieron varios y gobernados, es el que más ha pasado a la posteridad porque ha sido el que mejores cosas ha hecho, la verdad hay que reconocerlo. Y entonces Leonardo pues le hicieron un encargo en Florencia, que lo vamos a ver en alguna tira de las diapositivas, bueno, perdón, no sé cómo se dice ahora, porque ahora van en un pendrive y todo, ya no hay diapositivas. Lo que contiene el pendrive, notaréis que hay fotos que están muy bien hechas, esas no las he hecho yo, las he sacado de trabajos de pintores conocidos, y si veis alguna que está así, que no está recta, esas, pues yo, como veía que faltaban cosas, pues con el móvil, porque yo máquina no tengo, las que tengo son las de antes, las de carretes, ahora ya no hay. Y entonces he ido haciendo algunas fotos que me faltaban, pues esas notaréis que no están tan bien hechas, pero bueno, nos sirven de apoyo para las cosas que queremos decir. Entonces, le voy a pedir aquí a San Francisco, si es tan amable, Bueno, esta pintura es la primera gran obra de arte que hizo Leonardo y que no la terminó nunca. Se llama La Adoración de los Reyes. Entonces está inacabada. Él trabajó 7 meses haciendo esta pintura. Hoy en día se conserva en la Galería del Soffici o de los Oficios, que está en Florencia, que es una gran pinacoteca, y ahí, por ejemplo, está pues, La Primavera de Botticelli y otros cuadros que he calculado. Y esto, pues prácticamente no se ve nada, porque y esta es de lo que he hecho yo, es decir, así ya se nota. Pero no hace falta que lo sumas que expliques cosas. Bueno, aquí vamos a ir viendo que es un cuadro que ahora cuando lo vayamos explicando es que resulta que en este cuadro, que fue el primero que hizo, de los importantes me refiero, están todas las figuras y todos los personajes que luego él va a usar en todos los cuadros que llegaron a ser muy famosos. Bueno, aquí pues se ve, bueno, es la Virgen con el niño, y aquí está el rey mago, este es otro rey, y como todos o la mayoría de los cuadros donde aparece la Virgen, siempre están hechos en forma de triángulo, porque él utilizaba siempre, digamos, lo que aprendió de un escritor que era italiano, que se llamaba Luca Pacioli, que fue el que escribió el libro de la Divina Proporción. La Divina Proporción, pues ahora iríamos diciendo lo que significa. Este escritor, que sabía mucho, pero tuvo que ser ayudado por Leonardo, que fue el que le dibujó todas las figuras geométricas que llevaba el libro. Y ese libro pues se vende, hay copias de ese libro y están muy bien. Entonces, aquí pues este forma un triángulo que parte del pie de este rey. Aquí este es San José, y luego baja por aquí, y todos tienen forma triangular, que están basados en lo que es el número de oro o la proporción áurea, que es algo que es lo más difícil de explicar. Esto pues yo he intentado explicarlo muchas veces, de paso a ver si lo acabo de entender yo. Y resulta que es lo más difícil de explicar, sin embargo es lo más fácil de observar, porque lo estamos viendo todos los días, lo tenemos delante y no nos damos cuenta. La Divina Proporción, esto es lo que he entendido yo a lo largo de casi una vida que llevo con todas estas cosas. Significa hacer las cosas que realizamos nosotros, digamos, copiando a lo que es la naturaleza. En la naturaleza está todo fabricado en base a la proporción áurica.
Si por ejemplo os fijáis en las conchas o en los caracoles, y que, por ejemplo, ayer es que estuve en el otorrino, y entonces tenía digamos, todo el oído, la parte interna, y le pregunto, ¿qué es lo principal de todo el estribo, todo lo que había allí? Dice, el caracol. El caracol es lo más importante del oído. Si el caracol se estropea, pues el caracol y todas esas cosas que hemos dicho, y muchas otras cosas que están en la naturaleza, en las flores, en las hojas de los árboles, en la forma de los árboles, eso es la proporción áurica, y están copiando el camino que recorre el Sol por la Vía Láctea, que si algún día puede ser, traeremos un vídeo, y que va haciendo como si fuera un muelle, un resorte, y va dando la vuelta, y luego los planetas alrededor, conforme se van moviendo, van formando las figuras que toman la naturaleza ella sola. O sea, no es que intente copiarlo, es que la naturaleza hace todo lo que mandan los astros. Los girasoles se giran con el sol. La luna provoca las mareas. La luna, los meses lunares van acorde con, digamos, los periodos femeninos, los meses lunares, y la proporción áurea está todo basado en el sistema solar, que es el nuestro, y que todo lo demás, pues, en el universo, pues ya sabemos los miles y miles y miles y miles de estrellas que hay y de sistemas, pero digamos lo que rige el nuestro es el sistema solar. Entonces, hacer las cosas en base a la proporción áurica es ir en armonía con las leyes de la naturaleza, de la parte de la naturaleza que está más cerca de nosotros, porque nosotros, las demás partes del universo, yo no las conozco. Yo estoy hablando de lo más sencillo y de lo que nosotros podemos observar. Entonces, cuando una cosa está realizada en la proporción áurica, normalmente cuando uno lo ve, se nota que hay una armonía, que está todo puesto como en la naturaleza, ni más ni menos. Entonces, pues, yo no sé si con esto he dicho algo, pero a lo mejor nos sirve para ver, si vemos algo, a ver qué es lo que tiene la naturaleza, que cuando vamos contra ella la estropeamos. Nosotros hemos creado muchas cosas, hemos avanzado mucho, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, con las centrales nucleares, cuando hemos logrado romper el átomo más cerca. Pues, por ejemplo, cuando se transgreden las cosas que van en armonía con la naturaleza, mueren muchísimas personas. En Ucrania, hace muchos años, hubo una explosión de una central nuclear que los muertos se contaban por cientos de miles. Cuando hemos oído, este ejemplo ya es más conocido, hemos oído hablar de la bomba atómica también, también los muertos se contaban por cientos de miles. Entonces, nosotros pues no podemos llegar a esas cosas porque no tenemos esa capacidad para fabricar semejantes cosas, pero sí que podemos a nuestro nivel ir con la naturaleza, cada uno como la entienda, porque cada persona es un mundo y cada persona comprende como puede. Pero si uno intenta ir a favor de la naturaleza, no hace falta ser ecologista, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otras cosas. Entonces uno va a favor de sí mismo, porque como nosotros somos parte de la naturaleza, si ayudamos a la naturaleza y si nos ponemos a favor de la naturaleza, vamos a favor nuestro. Bueno,
Ahora, aquí hay una serie de personajes. Hemos visto el triángulo más o menos, porque este cuadro está inacabado. Esto es un boceto. Y luego tenemos otros bocetos de este mismo cuadro. Y vemos que hay dos árboles verticales y dos personajes que están verticales, que ahora lo veremos en la próxima, que es este señor. Este señor está vertical. Y este señor es un filósofo que está observando a Cristo, al niño, a Jesús, y está reconociendo, digamos, esta nueva forma de enseñanza que viene, pero lo está haciendo de una forma menos apasionada, más desapasionada. Y aquí hay otra figura que ahora la vamos a ver. Pasa a la siguiente, por favor. Es que en la otra no se ve, que es un joven con una armadura. Es que esto está muy estropeado, y se ve así porque es que no está mejor. Y que es este que mira hacia allá, y entonces entre las cuatro cosas que están verticales forman como un cuadrado que vendría a representar la materia. El cubo representa la materia en lo que es la geometría, y el triángulo que vendría a representar lo que es la parte espiritual. Todos hemos visto el ojo este de Jehová, ¿no? Pues es más o menos eso. Es lo que él está representando con esas cosas. Luego aquí hay muchas de estas caras que luego aparecen en otros cuadros. Los mismos personajes. El del rey, el de San José, el de este de los ojos hundidos, que en otros cuadros aparecerán. Y esto pues se supone que es un autorretrato que hizo Leonardo cuando era joven, tendría 20 y algo, y él pues se puso, digamos, mirando para allá, porque él no forma parte de lo que es la adoración de los reyes. Bueno, aquí yo pues, como luego vamos a pasar ese cuadro tan famoso que es de la Última Cena, que es uno de los últimos que hizo, pues yo, para aclararme un poco, he encontrado por suerte esta foto que pone los nombres de los apóstoles. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, luego hablaremos con más detalle un poco de lo que es este cuadro, pero este cuadro también está hecho en el mismo sentido, y luego a partir de Leonardo pues muchos copiaron este estilo de pintar, y entonces ha pintado a los apóstoles en grupos de 3, que son, a lo mejor, pues a lo mejor ya lo sabíais, y entonces de esta forma Cristo está representando al sol, los 12 apóstoles son los 12 signos del zodiaco, y cada grupo de 3 es una estación, digamos, del año, y con las 4 estaciones. Es todo o sea, esto no significa idolatría a los astros, es que es la naturaleza, están representando lo que es la naturaleza. Luego, en cada una de las triadas de los apóstoles hay unos que están más altos y otros que están más bajos. El que está más bajo de todos, pues como el simbolismo lo dice, pues es Judas. Judas Iscariote, que está aquí y lleva aquí en la mano, lleva la bolsa, más bajito. Y entonces pues, y luego hay uno que es este, que es Santo Tomás, que tiene el dedo así hacia arriba. Y es un símbolo que utilizaba mucho Leonardo en muchos de sus cuadros, y algunos han querido ver en esta forma de poner la mano, digamos, como una especie de firma o como que lo había hecho él, pero está representando que está señalando al cielo, que es el mundo celeste, el mundo divino. Y luego hablaremos más de la Última Cena. Bueno, ahora vamos a ver, porque él hizo un estudio. Bueno, Leonardo tiene como 20 oficios,
Podemos decir algunos, los que me pueda acordar de momento, pero él era pintor, era escultor, era topógrafo, anatomista, era ingeniero, arquitecto, y ahora conforme lo vayamos viendo pues iremos diciendo, pero yo he ido juntando todos y he juntado como 20. Y una de las cosas principales que hacía era dibujos de los caballos, y algunas veces los hacía, digamos, sacudiendo la cabeza como caballos salvajes, y también las patas en movimiento, porque él decía que lo más difícil de pintar un cuadro, aparte de las sombras y de las luces, era, digamos, el movimiento. El movimiento era muy difícil, y el relieve. Bueno, esto que hemos visto está en el primer cuadro. El primer cuadro, ese que era la adoración de los reyes, está en el fondo, que casi no se ve. Y esto es una batalla que no la vamos a contar, solo vamos a decir que hubo entre Milán, que está al norte de Italia, y Florencia, junto con el Vaticano y con Venecia, y se llama la batalla de Argiari. Y entonces, pues aquí aparecen los caballos, lo hemos sacado por esto, y aquí hay un dragón. Esto es una copia, el original se ha perdido. Lo que pasa es que en la época muchos hacían, o discípulos, o no, hacían copias de los cuadros de Leonardo, bueno, y de todos los pintores siempre se han hecho copias. Pasa un poquito. Y aquí esto es otra copia, que aquí se ve mejor el dragón. Luego hablaremos un poquito del dragón, porque también tenemos que tocar un poco el tema de la alquimia. Está considerado un alquimista también, y lo era. Bueno, este es parte del primer cuadro que hemos visto, es la parte del fondo. Es que allí se ve muy mal, aquí está mucho mejor. Como esta foto no la he hecho yo, pues y aquí se ve que utiliza ya, que ya se venía utilizando de antes, lo que es la perspectiva, pero él la hacía, vamos, casi perfecta, porque él pensaba que para pintar primero había que saber matemáticas. Decía lo mismo que decía Platón, que para aprender filosofía primero había que saber matemáticas. Y nada, lo he traído porque es un detalle de aquel primer cuadro. Bueno, aquí esto, cada vez que hacía un cuadro, hacía muchos bocetos, muchas pruebas, hasta que le parecía bien lo que había hecho. Y la primera vez que vi digo, Cristo está derrotado, porque ningún discípulo le hacía caso. Y si alguien ha leído los evangelios, y ahora no hay ninguna broma ni nada, veréis que los reñía muchas veces, porque se iban al huerto de los olivos a meditar y todos acababan dormidos, y el único que meditaba era él. Pero luego me di cuenta que él no era este, que Cristo era este. Cristo era este. Yo digo, no puede ser que vaya a pintar a Cristo de esa forma, ¿no? Bueno. Este es uno de los apóstoles, en detalle, y este es el mismo, pero que con la misma cara, porque él muchas veces usaba el mismo modelo. La misma persona, para hacer un personaje, la usaba varias veces. En este caso, este es un preso. Tiene aquí como unos grilletes. Bueno, de todas las figuras es la más impresionante, que es Jesucristo, que tiene los ojos entornados. Esta pintura, pues, cuando se restauró en 1939 o por ahí,
le habían retocado 4 pintores diferentes y tuvieron que ir quitando las cosas que no eran, que estaban encima de la pintura original. Luego también hay que tener en cuenta que esto estaba pintado en un comedor, un refectorio de un convento de dominicos y que tenía muchísima humedad. Y con eso también que él había, como antes no había casas de pinturas como ahora, donde uno puede comprar óleos o acuarelas, sino que cada pintor se fabricaba sus propias pinturas. Y entonces utilizó, digamos, elementos nuevos en la combinación y con mucho aceite, y entonces el cuadro se iba, los colores se iban perdiendo, y entonces pues lo iban restaurando, pero claro, cuanto más lo restauran, si no está Leonardo, esas caras solo las puede hacer él. Luego a lo mejor veremos cuadros de Leonardo y una copia y notaremos la diferencia, porque uno cuando va al museo del Louvre y pasa por una casa, una habitación que parece un cine, y ves ahí un montón de gente todos alrededor de un cuadro pequeñito que es la Gioconda, que también es conocido como la Mona Lisa, y digo, ¿y por qué todo el mundo está mirando eso? Pues porque los rostros y las miradas que hacían, todas tenían un significado. Los críticos, pues cada uno le ha dado uno, porque él muchas veces no lo contaba. Lo que él tenía dentro es lo que expresaba. Y este es lo más bonito de la Última Cena, evidentemente, es Cristo. Esta es otra. He traído una y para que miréis que siempre se basaba en las matemáticas. Para hacer, y esto también está en el primer cuadro que hemos visto. Esto también está, que es un coro de ángeles que hay encima de la Virgen, hay un coro de ángeles que es casi igual que este. Bueno, esto es un cuadro que pintó Rafael, que era admirador de Leonardo, y se le nota mucho también en sus cuadros. Esta foto es mía. Y entonces dibujó un cuadro que se llama La Escuela de Atenas, que digamos lo he traído porque significa mucho lo que era el pensamiento de Florencia en esa época. Cuando uno dice la palabra renacimiento, es de algo que había muerto y que ha vuelto otra vez, ¿verdad? Porque si renacemos es que algo ha muerto. Entonces parece ser que después de alrededor del año 400, con la muerte de Juliano, que ha pasado la historia como el apóstata, que era sobrino del emperador de Roma, Constantino el Grande. Constantino el Grande ha pasado como grande y el sobrino ha pasado como el apóstata o el hereje, o el nombre es apóstata, pero digamos porque Juliano, que hay otros que le llaman el filósofo, y hay personas que lo respetan mucho, pero normalmente se ha tenido muy mala prensa en la antigüedad, pues no quería que desaparecieran los cultos, digamos, de los griegos y de los romanos, su religión. No es que estuviera en contra de la nueva religión que venía, pero no le parecía bien que desapareciese el conocimiento que había habido hasta ahora. Y entonces, pues como los primitivos cristianos, que luego cambiaron porque ya defendieron pues a Aristóteles y a muchos clásicos, ¿no? Y a Séneca y a otros, pero al principio les parecía que eso era contrario a la religión nueva que venía, que después de Cristo, pues entonces atacaron mucho a la cultura antigua, griega y romana, llamándole pagana, y los paganos pues eran eso. Pero en el Renacimiento, en toda Italia, sobre todo, por ejemplo, pues en Florencia eran todos platónicos y en Milán aristotélicos. Esta es
digamos, una polaridad que ha ido pasando a lo largo de la historia en el mundo occidental. Yo no sé por qué, porque los dos son buenísimos. Pues bueno, aquí lo hemos sacado por dos cosas, porque aparecen muchos personajes de la antigüedad. Y tenemos aquí está sacado de un autorretrato de Leonardo, o es un retrato que le hizo Rafael. Y aquí Leonardo, pues está, que es Platón. Leonardo es Platón. Lo que pasa es que le han puesto el rostro de Leonardo da Vinci. Y está señalando el cielo, la parte espiritual, la parte divina. Y lleva, en la mano lleva un libro que se llama el Timeo. El Timeo, pues, es una de las últimas charlas que di yo sobre Platón, hablé sobre el Timeo, y es un libro que es, digamos, de los diálogos que tiene Platón, es el que está dedicado a las ciencias, a lo científico. Y al lado está Aristóteles, que también lleva un libro que se llama Moral a Nicómaco, que es el libro más famoso que conocemos de Aristóteles, y que era su hijo Nicómaco era el hijo de Aristóteles. Pero Aristóteles está con la mano señalando a la tierra, porque Aristóteles no es que fuera ateo, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que él, digamos, hizo más hincapié en el estudio de la naturaleza y en el estudio del mundo físico, digamos, del mundo de los animales, de las plantas, y se dedicó a esto. Aquí al lado tenemos a Sócrates, que era el maestro de Platón, y al lado está Alejandro, porque Alejandro, si bien no pertenece, digamos, a la sabiduría clásica, era discípulo de Aristóteles, porque Alejandro era de Macedonia, que hoy era una parte de la antigua Yugoslavia, que está justo arriba de Grecia. Eso es Macedonia, allí era Alejandro. Y Aristóteles también, eran paisanos. Entonces el padre de Alejandro, Filipo, de Macedonia, cuando era Alejandro muy joven, lo mandó llamar para que educara a Alejandro. Entonces Alejandro, cuando hizo ese viaje, que estuvo, pues yo creo que 20 años, que fue hasta la India, conquistó la India, Persia, Egipto, bueno, todo el mundo conocido en esa época, y entonces Alejandro le mandaba muestras de plantas, muestras de, digamos, plantas medicinales a Aristóteles. Pero claro, conforme se iba alejando, los miles de kilómetros estaban muy lejos, y entonces pues al final parece que ya no le... Aquí abajo tenemos a... Este es Pitágoras. Pitágoras está ahí, y entonces detrás hay un señor que se llama Anaximandro, que es de los filósofos más antiguos que tuvo Grecia, que estaban en la otra parte del mar, que estaban en Jonia. Era el primero de todos, y este Anaximandro pues fue el que hizo el primer mapa. Bueno, estamos hablando de Occidente, porque la India y la China, y estos son pueblos muy antiguos también. Y también, digamos, hizo la diferencia entre solsticios y equinoccios, que yo lo llevaba oyendo muchos años, hasta que un día, fijándome en las palabras, me di cuenta que la palabra solsticio corresponden, digamos, a los cambios de estaciones. Por ejemplo, en la primavera, cuando empieza la primavera y cuando empieza el invierno, en diciembre, o sea, en la primavera es cuando el sol empieza a crecer. Hasta la primavera, cada día los días serán más cortos. Y cuando empieza el invierno, que es el 21 o el 22 de diciembre, que a veces cambia un día u otro, es cuando es el 21 de diciembre, es cuando es el día más corto del año. Sí, más corto del año. Bueno, aquí esto lo quería haber puesto antes, que es el cielo, y aquí tiene ética, nicomaquia, y aquí pone el libro ese de ¿puedes pasar atrás?
Vamos a hablar solo de un hombre más, porque aquí yo como 70 o 80, entonces no podemos hablar de todo, pero es que aquí hay un señor que resulta que está en una piedra, un cubo de piedra, porque, digamos, han puesto el rostro y la cara de Miguel Ángel Buonarroti, que en aquella época en Florencia era el segundo más famoso después de Leonardo, que hizo esas obras maravillosas del David de Miguel Ángel, o la Pietà, o el Moisés. También construyó todas las cúpulas del Vaticano y muchas otras cosas que no se pueden nombrar aquí, pero digamos, el modelo es Miguel Ángel, pero es Parménides. Este Parménides pues fue el que dijo por primera vez, por lo menos en Grecia, que todo lo que existe en el mundo tiene un ente. La palabra ente la inventó él. Hoy todos sabemos lo que es un ente, ¿no? Un ente puede ser una sociedad, puede ser una persona, una entidad, pero en esa época no se conocía. Y él decía que una planta, una piedra, un animal, un hombre, personajes invisibles, cada uno que los llame como quiera, ángeles, devas, espíritus de la naturaleza, astros, soles, galaxias, todo tenía un ente. Y el ente era lo que hacía que esa cosa fuera. Y entonces resulta que parece ser que todo lo que existe en la naturaleza tiene algo invisible que no se ve, pues tiene la parte física que se ve, pero tiene algo invisible que es lo que hace que eso sea. Yo, por ejemplo, pues yo ahora estoy aquí, ¿no? Y yo tengo este físico, pero yo tengo algo que es lo que me hace hablar con vosotros, que eso es mi ente. Se puede llamar alma, espíritu, como que lo queréis. Él ya lo llamó ente. Y luego por aquí hay otro, que no sé cuál es, que acabo de mirar la fecha que nació porque se me había olvidado, que se llamaba... Pues no me acuerdo. Bueno, ahora lo decimos. Bueno, el caso es que aquí pues están todos los de la antigüedad. Este es Diógenes el Cínico, que es muy conocido porque este no tenía nada. Los cínicos decían que no tenía nada, ni ropa, ni casa, ni dinero. Iban a los sitios y les decían, tienes que pagar lo que vale. Dice, es que yo no uso dinero. Entonces, si quieres me lo dais y no me voy. Y eso, no tengo. Y este vivía en una tinaja de, no sé si era de vino o aceite, que estaba rota, que lo habían tirado a la basura. Como la parte de abajo se había roto, y allí pues dormía. Y es un personaje curioso. Es un tipo de filosofía de desapego. También hay otros tipos de filosofía que también están aquí, que es este señor, que es Epicuro. Aquí sale un señor muy bien vestido, lleva una corona de laurel con un libro muy elegante, y entonces este decía que para que el cuerpo no se revele y no moleste y no quiera ser malo de alguna forma, había que darle todo lo que te pedía. Entonces, tú tienes el cuerpo satisfecho, limpio, comidito, todo, cama plana, todo, entonces el cuerpo no protestaba, entonces uno podía ser una persona muy buena. Esto lo decían al revés, no hay que tener nada, porque el lujo, digamos, la buena vida es otra corrupción. O sea, que este mundo, pues ya veis, se puede ver de todas las formas que nosotros queremos. Bueno, este que se me había olvidado ya me ha venido a la cabeza, porque claro que vivió hace tanto tiempo, se llamaba Hesíodo. Este hombre nació en el 700 antes de Cristo, o sea, hace 2719 años. Este Hesíodo dicen que era un pastor que, pues, como tenía mucho tiempo, pues se ve, yo no sé si es que sacaba las cabras por la noche, no creo, que se sentaba y observaba
todo el universo. Y entonces, pues, se había dado cuenta antes que Parménides. Se daba cuenta que cada astro, como tenía un ente, tenía unas características, tenía un poder también, cada astro. Entonces hizo un libro que se llamaba, luego lo diremos, estoy contando nombres, claro, de tantos años para acá, pues imagínense ustedes, ¿no?, los libros y personajes que hay. Que hizo la genealogía de los dioses. Y entonces por eso nosotros, pues cuando vemos la religión romana, vemos que los dioses tienen nombres de planetas o tienen o nombres de estrellas. Apolo es el sol, y cada Marte es el dios Marte, Venus es la diosa Venus, Saturno es Zeus, que es Saturno, y bueno, y todo. Y entonces se dio cuenta que los... Y fue tan listo que siendo pastor, pues fíjate, pudo conocer a todos los astros y saber, digamos, las características que tenían. Entonces, como los astros tienen características, según estas señoras, esas características, esa fuerza que tienen, según lo lejos o cerca que estén del planeta Tierra, nos influencian de una forma u de otra. El ejemplo más claro que tenemos es el Sol. Si el Sol se apaga o explota, pues mañana desaparecemos todos. Mañana no, al minuto y medio que dejamos de respirar, pues no debe tener luz y pues si el Sol desaparece, vamos a ver para dónde sale la Tierra, a quién le da vueltas, y desaparece todo el sistema solar. Entonces este hombre, que bueno, lo han tomado por locos uno, y otro pues que es un conocimiento que se transmitía, digamos, no popularmente, porque si no te podían llevar a la hoguera. Antes no había hoguera, pero había otras cosas. A Sócrates, ya sabéis que le hicieron tomar la cicuta. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las cosas que él hacía para luego poder hacer los cuadros. Él empezó, bueno, eso estaba prohibido en esa época por la Iglesia Católica, diseccionar cuerpos de seres humanos. Y la medicina pues no podía avanzar porque no podían ver cómo eran los órganos y las cosas por dentro. Tampoco se podían diseccionar animales, estaba prohibido. Pero se ve que el señor pues iba por los cementerios o por ahí. El caso es que consiguió cadáveres y aquí, bueno, aquí estaba, yo creo, si no me equivoco, que está fecundando aquí el hombre a la mujer. Luego hizo también de fetos, aquí tenemos otro. También hizo muchos esqueletos muy detallados. En esa época no se conocía tanto eso, o casi nada. Los músculos, cada uno de los músculos de los seres humanos, los órganos. Claro, hoy en día eso en cualquier libro lo encontramos, pero en esa época no había mucha cosa. Y aquí tenemos, digamos, el hueco del cerebro del ser humano, que comparado con casi todos los animales de la naturaleza tenemos el cerebro más grande en proporción. Todos sabemos que casi no lo usamos, no usamos ni el 10%. No te sé todavía, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Leonardo decía pues que cada uno podía llegar a realizar todas aquellas cosas que le gustan. Uno a veces dice, uy, a mí me gustaría haber sido esto. Si hubiera tenido tiempo, me hubiera dedicado a lo otro, hubiera tocado tal instrumento, hubiera estudiado tal carrera. Pues muchas veces, fíjate, no hemos hecho nada. Sin embargo, pues ahí está la magia de Leonardo, porque Leonardo no tenía estudios, no había estudiado. Había estudiado
con Verrocchio la pintura, pero no sabía de matemáticas, ni sabía de anatomía, ni sabía de todas las cosas que luego que utilizó. El latín no lo conocía, no había estudiado letras, sabía leer y escribir. Y entonces él lo que hizo fue aprenderlo todo por su cuenta. Y entonces era autodidacta y llegó a aprender el latín perfectamente porque él quería tener acceso a los libros de los clásicos. Pues cuando nos referimos a los clásicos nos referimos a los griegos y a los romanos, a todo y entonces pues ahí tenemos un cerebro súper grande. Bueno, no está, ¿no? Está vacío. Bueno, esto es una recreación porque ahora vamos a pasar a la parte también de las máquinas que inventó, porque como hacía tantas cosas, aquí han puesto la máquina de volar y han puesto una de los modelos que él tenía, también han puesto algunas cosas matemáticas. Esto es una recreación. Esto es un ala, digamos, de la máquina de volar que él inventó. Parece ser que sí que la probó, pero que tuvo algún accidente con los ayudantes que tenía y se ve que se paró un poco. Pero todas las cosas que él pensó hoy en día existen, el parapente, todo, el ala delta, pues. Aquí tenemos otro de los dibujos. Bueno, estos son bocetos de unas vírgenes que ahora vamos a ver unos cuadros. Bueno, también una de las cosas que más le preocupaban era, ya con los caballos lo hemos visto, era el movimiento de los seres humanos, que por eso estudió tanto, digamos, los esqueletos y los músculos, y luego también todas las expresiones que los hombres y las mujeres hacemos con la cara, y que expresamos muchas cosas con eso. Y entonces, el movimiento de los animales, hacía muchos animales, todos para ver cómo se movían, porque antiguamente los cuadros tenían muy poco movimiento y eran casi todos en parado. Bueno, aquí tenemos uno con los caballos, que era una de las cosas que más le gustaban a él, porque el caballo es un animal especial. Todos los animales se merecen el mismo respeto, pero el caballo, digamos, yo he estado en lugares donde los caballos están sueltos y que no había estado nunca, y a lo mejor hay 30 o 40 caballos por ahí sueltos, y tú vas allí y todos los caballos se te acercan y te los acaricias. Hay un poco pasa con los perros también, con los perros. Bueno, estas son algunas de las cosas. Esto yo no lo he estudiado, y aparte pues cada una de las ciencias y de los temas que tocó, digamos, ha sido el estudio de muchos investigadores, cada uno en un tema, y hay muchas cosas que aún no se han estudiado. Por ejemplo, la ingeniería, y porque hacía puentes, ahora diremos otras cosas, y digamos lo que es la arquitectura, que también tiene planos para iglesias, eso está por estudiar todavía. O sea que de Leonardo es mucho lo que hay que... Bueno, esto es el nombre de Vitruvio. Vitruvio fue pues junto con Arquímedes, que dijo una vez: darme un punto de apoyo y moveré el mundo. Dijo Arquímedes, con la palanca. Pero claro, ¿dónde vamos a apoyar la tierra? No sé, no tenemos nada. Y descubrió otras cosas, también tiene Vitruvio. Esto se llama nombre de Vitruvio porque decían que el hombre también, como forma parte de la naturaleza, es la medida de todas las cosas. Aquí dice que para hacer el dibujo pintaron un brazo más largo de lo normal, pero yo no vengo esto refutando mucho, porque es que resulta que yo tengo el brazo muy largo, y yo me he medido con personas que midieron 95, y yo, abierto con los brazos, tengo más brazo, digo, ¿no? Porque cada hombre tiene un brazo. Esta es la verdad. Y esto es, bueno, claro, esto es lo más famoso que tiene, porque es un dibujo muy característico. Este es el mismo, lo que pasa es que lo he sacado porque viene aquí como la mitad de Leonardo.
pues hay gente que le gustan estas cosas. Bueno, ahora vienen los cuadros, ¿veis? Este es San Juan Bautista, que era primo hermano de Cristo, y de aquí lo han sacado como un dios griego, en concreto como Baco, lo han sacado como Baco. Lo he sacado por el dedo, porque muy bien. Este es lo mismo, y este es otro. En esta ocasión se ve que se le había desviado el dedo y lo ha ido bajando un poco. Ya no está pensando tanto en el mundo espiritual. No se rían, esto nos pasa a todos mucho. O sea, a veces queremos hacer o pensar en algo y nos vamos desviando. Nos vamos aflojando y nos vamos para la materia. Que la materia no es mala ni buena, es que es necesaria. Bueno, esto es otro mito griego, que es Leda y el cisne, que no lo vamos a explicar, y esto es una copia. Y ahora veremos la que ha hecho Leonardo. Esta es mucho más estilizada, mucho más armónica y mucho más bonita. No, he sacado las dos porque así a veces uno puede ver. Si queréis podemos volver atrás. Eso está así, un poco más, digamos, uno de los secretos de la pintura, cuando vayáis a ver cuadros, que aparte no hace falta saber mucho, es cuando veáis las figuras humanas desnudas, y cuando veáis que uno está en un poco muy bajito, las piernas muy largas, y la proporción, si no está la divina proporción, no salen igual. Bueno, esto es un boceto de Leda, de este mismo cuadro, que hacía muchísimos bocetos. Se conservan 8.000 pergaminos, todos dibujados por él en distintos. Bueno, están por todas partes del mundo, porque como el primero estuvo en Florencia, luego estuvo en Milán, que fue donde pintó la Última Cena, la pintó en Milán, se la encargó allí Ludovico el Moro, que era el que gobernaba allí. Luego se fue a Roma y entonces trabajó para los valencianos, para el Papa Alejandro VI, que entonces se le echaron todos encima, que cómo es que estaba trabajando para el Papa extranjero. Para el Papa español también trabajaba para César Borja. De todas formas, pues todos los italianos no pensaban igual, porque Maquiavelo escribió un libro que se llama El Príncipe, que a lo mejor lo conocemos de título, que es una especie de biografía de César Borja. Lo tenía como, digamos, ideal de príncipe, de cómo se debía de ser. O sea que lo que pasa es que, claro, durante 40 años el Vaticano, directa o indirectamente, había sido de los Borja, que era de aquí, de Valencia, y este que había en esta época, que era Alejandro VI, era el último. Pero es que 40 años antes había sido su tío. Y el Alejandro VI, que se llamaba Rodrigo, pues había estado 40 años de cardenal esperando a que le tocara el turno, y al final pudo ser papa. Luego hubo otro papa, que después de Alejandro VI, el valenciano, que se llamaba Julio II, que era de la familia de los Borghese. Y entonces pues como cuando Alejandro fue elegido, él también se había presentado y no lo eligieron, no le supo muy bien, y prácticamente fue el que creó la leyenda negra de los Borja, que no hay nada histórico. No voy a decir ejemplos porque no da tiempo. Y bueno, y fue ya Julio II, fue el que encargó a Miguel Ángel que hiciera la Capilla Sixtina. Ha pasado, gracias a Dios, ha hecho algo que valía la pena. Bueno, entonces después de Roma, trabajando para los Borja, se fue a Francia y fue reclamado por el rey de Francia, Francisco I, que lo deberíamos de conocer porque lo pillamos prisionero y estuvo aquí en la cárcel de Benissa, ¿no? En el castillo de Benissa, ¿no? Estuvo un tiempo preso, pero bueno, que no estaba en una celda, que lo pues era tratado como rey hasta que por fin lo rescataron. Él también trabajó para Francisco I, que era rey de Francia, y allí murió, en Francia murió.
Bueno, esta es la Virgen de las Rocas, uno de los cuadros más famosos. Esta es tiene dos versiones. Esta es la que está en la Galería Nacional de Londres, y esta que es la otra que está en el Museo del Louvre. Esta es más completa, vuelve atrás. Porque aquí el ángel no tiene la mano puesta. Y aquí entonces estamos viendo a Jesús, que también forma un triángulo. Siempre que había una virgen estaba dentro de un triángulo. Y entonces su primo, San Juan Bautista, digamos, le está haciendo como reverencia, y la Virgen como madre está con la mano, tiene a San Juan Bautista como, digamos, una diosa madre que está protegiendo a la humanidad, que la necesitamos, a la Virgen que nos proteja. Y el ángel y la Virgen tienen sobre Cristo la mano, como queriendo expresar que es la figura principal del cuadro. Esto debe estar basado en cuando la Sagrada Familia viajó a Egipto y se refugiaron en una cueva, y entonces fueron visitados por San Juan Bautista, que era muy joven pero no tanto. Era mayor, pero era joven. Este es un cuadro que lo tengo yo en mi casa, puesto en la pared, y me lo trajeron de Florencia. Yo no sabía lo que era, y luego pues me fui enterando. También tiene una forma de pirámide o de triángulo, y arriba está Santa Ana, abajo la Virgen, abajo Cristo, y abajo un corderito, que es el Cordero de Dios, o el Agnus Dei. Y este es el más famoso. Muchos de los cuadros que él hizo, las personas no miraban de frente, muchos tenían los ojos entornados, y la Gioconda pues no es que mire de frente, que mira un poquito de lado, pero que está mirando con los ojos abiertos. Esto pues yo no os puedo decir lo que él quiso expresar ni lo que pensaba esta señora, porque seguramente me equivocaría. Cada uno pues que la observe. Es lo mismo. Bueno, aquí tenemos de esta, no sé el nombre, porque él a veces hacía, digamos, retratos de personas anónimas que no eran muy conocidas, pero es precioso este cuadro. Este es el mismo. Este es muy famoso porque esta es Cecilia, que esta era amante de Ludovico el Moro, que era el duque de Milán. Tuvo varias amantes, mujeres no sé cuántas tuvo, pero ese era amante. Y este cuadro, los que entienden mucho de arte dicen que este hombro está hecho posterior, porque este es más grande, no está proporcional con el tamaño del cuadro, y que estos dos dedos de aquí abajo tampoco los pintó Leonardo. Se ve que se estropeó y alguien, pues, todos están retocados menos uno que vamos a ver, que parece ser que es el único que no tiene retoques. Y luego está el niño, que explican que está expresando mucho porque está en una postura de atención. Está así como... Esta es la Anunciación, que es un cuadro también, bueno, me falta el ángel, pero el ángel que es San Gabriel, uno de los tres arcángeles que conocemos, que se conocen, vamos. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Este es otro cuadro. Bueno, este es de un músico, es anónimo, porque ya para colmo de males resulta que era músico,
y que tocaba, según gente de la época, divinamente, digamos, la lira. Entonces, como se había ido de Florencia, se fue a Milán luego, pues el de Medici, le envió a Ludovico el Moro una lira de plata hecha para que la tocara Leonardo da Vinci, o sea que también era músico. O sea, yo creo que no le queda ninguna faceta de las artes y los conocimientos de los seres humanos, porque es que eso es una persona que está por encima de... porque alguien puede dominar algo mucho, o dos cosas, pero todo eso es muy difícil. Y entonces aquí tiene esa cara seria, porque para él la música era muy importante y decía que la música era igual que las matemáticas. La música es las partituras como las matemáticas. Si una cosa que está bien hecha le tocas una nota, ya no salen las cuentas. Este es el mismo. Ahora vamos a pasar bocetos, ese está muy deteriorado por arriba, de mirar como muchos tienen los ojos entornados, no miran de frente, como que están como dentro de ellos mismos. Esto es a veces buscaban por los mercados y por las calles personas que tuviesen unos rasgos difíciles para practicar. Aquí tenemos otros son todos bocetos. Esta sí que abre los ojos. Él cuando pintaba la Última Cena, por ejemplo, escritores de la época decían que a veces iba por la mañana cuando salía el sol y se iba de noche y no salía ni a comer, todo el día pintando. Pero que a lo mejor luego pasaban 4 o 5 días y no pintaba nada. Iba y se tiraba horas mirando el cuadro y no hacía nada. Y luego venía un día y daba 2 o 3 retoques de algo que le parecía que no estaba como él le parecía. Y él decía que para pintar había que estar solo, había que estar en silencio, porque dice que es una oportunidad de estar uno consigo mismo, y que cuando uno está con otra persona, pues estás la mitad, también estás, pero entonces él le gustaba, digamos, era una persona, también tiene chistes en los cuadernos de notas, pero cuando hacía cosas que para él eran muy importantes, él quería estar solo. Bueno, ahora vamos a pasar 4, 5, 6 retratos. Unos son autorretratos y otros son, por ejemplo, hay uno que es de Melzi, otros son de pintores de la época, que han pintado el rostro de Leonardo. Todos son Leonardo. ¿Ves? Este es de Melzi, que era un discípulo de él, y bueno, yo creo que el más allegado. Este es el más conocido, y aquí se acaban las diapositivas. Bueno, pues dejo la varita ya aquí, que no sabía qué hacer con ella. Bueno, hemos visto todas estas cosas, y el 5 de mayo de 1519 murió en Francia. Y entonces yo la verdad es que esta vez he empezado al revés. He empezado por el final. Lo primero que leí fue el testamento. El testamento se conserva y entonces me resultó muy curioso, porque a este tal Melzi, Francisco Melzi, que tiene un cuadro, le legó todos los escritos que tenía. Todo a ese. Luego a otros 2 discípulos que tenía también muy allegados, porque como a veces iba de un lado para otro, esta gente lo acompañaba, y porque era gente de confianza. Pues tenía un jardín en las afueras de la ciudad, y entonces le dio la mitad del jardín, incluso uno con su casa, a sus discípulos. Y luego realizó una serie de donaciones
a lugares donde tenían a los pobres. Hizo unas donaciones muy generosas, todo para los pobres. Y una parte pues la dejó a la familia, a sus hermanos y eso. Y entonces él dijo que quería que cuando al morir, que le acompañaran 60 pobres con antorchas. No quería que vinieran ni reyes ni nobles. Bueno, si quieren ir, que vayan. Quiero decir, podría ir cualquier persona, pero él quería que fuera escoltado por gente humilde, porque él era humilde. Él había, digamos, todo lo que él hizo, lo hizo por él mismo. Eso es un ejemplo que por ahí hay un vídeo que va por ahí, que a mí me ha llegado también, que a lo mejor lo habéis visto algunos de alguna manera, que decía que Leonardo, cuando empezó, no sabía de letras, no sabía de ciencias matemáticas, no sabía de anatomía, no sabía de nada, pero que, digamos, él, queriendo llegar a todo eso que él soñaba, pues lo consiguió. Y entonces, pues ahí reside la magia de Leonardo, que la magia no es otra cosa. Él decía que la otra magia no existe. Y luego, pues he dejado para el final lo que es la parte de los alquimistas. Él era alquimista y en esa época pues había gente que quería hacer el plomo, el azufre, la sal, y en un horno y con el fuego hacer oro. Y entonces cuando había alguno que quería demostrarle a algún rey o algún duque, entonces le llamaban a ver si eso era verdad. Y Leonardo sabía que eso no era verdad, porque en los cuadernos de notas que quedan de Leonardo dice que con los elementos que están intentando llevar en el horno o en el fuego para llegar a conseguir oro, no era ninguno de los elementos que la naturaleza utilizaba para hacer oro, y que si querían oro, pues que fueran a las minas, que en las minas se encontrarían oro, que así no lo iban a encontrar. Entonces hemos llegado al pensamiento que habían dicho otros alquimistas. Y yo con esta termino la serie de los alquimistas, porque yo quería saber qué era esto de la alquimia, y entonces pues he ido dando conferencias de Ramón Llull, Arnau de Vilanova, Paracelso, Giordano Bruno, Fulcanelli. Cada uno aportó, digamos, algo sobre la alquimia. Por ejemplo, Giordano Bruno, que no tenía telescopio, pues sabía cómo iban todos los astros del espacio, y entonces Galileo, Copérnico y otros caminando ahí, y al final tenían que copiar de los escritos, digamos, de Giordano Bruno. Paracelso, pues le pasó más o menos parecido. Era un médico que toda su vida se dedicó a la curación de todas las personas que lo reclamaban sin cobrar siempre. Yo no sé de dónde sacaba el dinero para vivir, pero no cobró nunca. Y entonces pues observando o tocando, digamos, lo que son las plantas y otros productos químicos, sabía las propiedades que tenían y podía confeccionar medicamentos, tenía ese don. Y entonces también creó las dosis, porque él decía, bueno, esto es bueno para curar, pero tiene que tener una dosis, porque si pones demasiado puedes matar a alguien, y si pones muy poco, pues no le hace nada. Todos estos alquimistas han llegado a la misma conclusión. El primero que lo dijo fue Arnau de Vilanova, que nació aquí en Valencia, de Vilanova del Grau, aquí en Valencia, y que tiene un hospital con su nombre, y también tiene una estatua dentro del hospital clínico. Arnau de Vilanova, que fue médico de 4 reyes y de 3 papas, y entonces él dijo, el primero que dijo en el siglo XIII, 1200 y algo, que la alquimia no estaba, o sea, conseguir el oro no estaba en la parte física de la naturaleza, sino que estaba en la parte invisible, en la parte espiritual y en la parte exterior. Y entonces, pues,
¿No se oye? Perdón. Pues yo estoy haciendo aquí también. ¿Ahora sí? ¿Lo que he dicho no se ha entendido? Sí. Vale. Entonces, Leonardo, sabiendo eso, ya dijo que la alquimia, el llegar a conseguir el oro no era algo físico, sino que cada ser humano tiene dentro ese oro, tiene que buscarlo y si lo encuentra, demostrarlo y digamos, para enseñar a los demás o para su felicidad, pero que la alquimia en el mundo físico no existe. Eso dijo Leonardo. Yo si lo dijo Leonardo me lo creo. Si lo dice otro a lo mejor no. Pero si Leonardo dice que aquí quiera oro, que vaya a la mina, todos a la mina. Porque la naturaleza dice la naturaleza o usa, digamos, otros elementos para crear el oro. Y que el oro tiene ramificaciones. Eso tarda muchos años, ¿no? Muchos miles de años, pero esas ramificaciones, todo lo que van tocando, lo van transformando en oro. Y ese oro se puede conseguir, pero por medio de los alambiques y de todas estas perolas que usaban para hacer todas estas cosas, parece ser que no. Y hay un ejemplo que he leído en un libro, que no sé si es del todo histórico, que llamaron a Leonardo y resulta que fue un alquimista a las autoridades a demostrar que había hecho oro. Entonces, conforme iba, digamos, haciendo la mezcla con todos los productos y salió oro. Y entonces le preguntaron a Leonardo, y bueno, ¿y tú dices que esto no puede ser? Y entonces Leonardo cogió la varilla que estaba haciendo y resulta que estaba hueca y el oro estaba dentro. Y entonces, claro, por el calor, fue saliendo y salió oro, pero era, digamos, un fraude, era una trampa que habían hecho. Bueno, se ha hecho un poco tarde, yo es que, como son cosas que me gustan, pues ya no pienso que luego hay que ir a cenar y todos tenemos el tiempo limitado en este tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Yo espero que con esto pequeño que hemos hecho aquí, humilde, pues hayamos hecho un homenaje a Leonardo por ese aniversario de su nacimiento, que es de aquí 3 días, y por ese 5º centenario, que son 500 años. Yo creo que el mundo debería volcarse un poco en mostrar un personaje de esta altura, digamos, tan especial. Bueno, pues buenas noches, y si alguien quiere preguntarme algo, lo puede hacer.